Cuando el destino hace que el infortunio caiga una vez sobre alguien, sus arremetidas ya no tienen fin. Esto ya se sabe de antiguo. No bastaba una tarde de infamia y vergüenza para María Alexandrovna. No, el destino le preparaba otros golpes aún más violentos. Ya antes de las 10 de la mañana circulaba por toda la ciudad un rumor extraño y difícil de creer, recibido por todo el mundo con maligna y feroz alegría, como por lo común recibimos un escándalo insólito de que es víctima cualquiera de nuestros prójimos. Llegar a extremo tal de desvergüenza y desfachatez, se exclamaba por todas partes, humillarse hasta ese punto, despreciar todo decoro, menospreciar así todos los miramientos, etcétera, etcétera. He aquí, sin embargo, lo que había pasado. Por la mañana temprano, cuando apenas eran las 6, una pobre vieja de aspecto lamentable, desesperada y llorosa, corrió a casa de María Alexandrovna y rogó a la doncella que despertara a la señorita enseguida, solo a la señorita y en secreto, para que no se enterase María Alexandrovna. Zina, pálida y acongojada, corrió al punto al encuentro de la anciana. Esta cayó a los pies de la joven, los cubrió de besos, los regó de lágrimas y le imploró que fuera con ella inmediatamente a ver a su Vasia, que, enfermo, había tenido una mala noche, tan mala que quizá no saliera vivo de ese día. La vieja dijo a Zina entre sollozos que era el propio Vasia quien la llamaba para pedirle perdón a las puertas de la muerte, y que se lo suplicaba por todos los ángeles del cielo y por todo lo que había pasado antes, y que si ella no iba a verle, moriría él presa de la desesperación. Al momento, Zina determinó ir. A pesar de que dar satisfacción a tal súplica confirmaría todos los odiosos rumores de antes acerca de la nota interceptada, de su conducta escandalosa, etc. Sin decir nada a su madre, se echó un manto encima y al momento, junto con la vieja, cruzó a buen paso toda la ciudad hasta llegar a uno de los arrabales más pobres de Mordassov, a una calle apartada en la que había una casuca vieja, ladeada, con unas como aspilleras por ventanas y medio hundida entre montones de nieve. En esa casuca, en un cuartucho pequeño, húmedo y bajo de techo, en el que una enorme estufa ocupaba la mitad de él, en un camastro de tabla sin pintar, sobre un jergón delgado como una oblea, yacía un joven cubierto con un viejo capote. Tenía la cara pálida y chupada, y los brazos flacos y enjutos como palillos. Le brillaban los ojos con ardor morboso, su respiración era dificultosa y ronca. Se echaba de ver que había sido de buen parecer, pero la enfermedad había alterado los finos rasgos de su hermoso rostro, en el que daba pena y espanto fijar los ojos, como en el de todos los tísicos, o, mejor aún, como en el de los moribundos. Su anciana madre, que durante todo un año, por no decir hasta el último momento, había esperado que su Vasienka se salvara, comprendió por fin que se acercaba el fin. Ahora estaba junto a él, presa de angustia, de pie, con las manos entrecruzadas, secos los ojos, mirándole sin apartar de él la vista, sin poder aún comprender, aunque bien lo sabía, que en breves días la helada tierra cubriría a su adorado Vasia. Allí, bajo los montones de nieve, en el miserable cementerio. Pero no era a ella a quien Vasia miraba en ese momento. La cara del enfermo, consumida y doliente, respiraba ahora felicidad. Veía por fin ante sí a aquella con quien soñaba desde hacía año y medio, dormido y despierto, durante las largas y penosas noches de su enfermedad. Comprendía que ella le perdonaba, apareciéndosele como un ángel de Dios en la hora de la muerte. Ella le estrechaba las manos, lloraba sobre su pecho, le sonreía, le miraba de nuevo con sus ojos espléndidos, y todo lo ya pasado para no volver resucitó de nuevo en el alma del moribundo. La vida ardió una vez más en su corazón y parecía como si esa misma vida, al huir, quisiera hacer sentir al paciente lo difícil que era separarse de él. «Zina», dijo, «Zinochka, no llores por mí, no te aflijas, no te inquietes, no me recuerdes que voy a morir pronto. Quiero mirarte, como ahora te miro, quiero sentir que nuestras almas han vuelto a juntarse, que me has perdonado. Besaré tus manos como antes y moriré quizás sin darme cuenta de la muerte. Has adelgazado, Zinochka. Con qué bondad me miras ahora, ángel mío.
¿Y recuerdas cómo te reías antes? ¿Recuerdas? Ay, Sina, no te pido perdón, no quiero recordar lo que pasó, porque Sinochka, aunque tú me hayas perdonado, yo nunca me perdonaré a mí mismo. Ha habido noches largas, Sina, noches de insomnio y terror, y en tales noches, tendido en esta misma cama, he pensado mucho. Hace ya tiempo que estoy convencido de que lo mejor para mí es morirme. De veras que es lo mejor. Yo no sirvo para vivir, Sinochka. Sina lloraba y le apretaba las manos, como si con ello quisiera poner coto a sus palabras. ¿Por qué lloras, ángel mío?, prosiguió el enfermo. ¿Porque voy a morir? Solo por eso. Pero si hace tiempo que todo lo demás murió y está enterrado. Tú eres más lista que yo. Tienes un corazón más puro, y por lo tanto sabes desde hace mucho que soy malo. ¿Es posible que aún puedas quererme? ¿Cuánto me ha costado hacerme a la idea de que sabes lo malo y vano que soy? ¿Cuánto hubo de vanidad en todo aquello? ¿Cuánto quizá también de honradez? No lo sé. Ay, amor mío, toda mi vida ha sido un sueño. Lo he soñado todo, he soñado siempre. No vivía, me vanagloriaba, despreciaba la muchedumbre. ¿Y de qué podía vanagloriarme ante ella? Ni yo mismo lo sé. ¿De pureza de corazón? ¿De nobleza de sentimientos? Pero si todo esto fue solo en sueños, cuando leíamos juntos a Shakespeare. Y cuando llegó la hora de orar, yo también hice alarde de mi pureza y de mis nobles sentimientos. Basta, dijo Sina, basta. No fue como dices, en vano te atormentas. ¿Por qué me interrumpes, Sina? Ya sé que me has perdonado y que tal vez me perdonaste hace ya tiempo. Me juzgaste y comprendiste qué clase de hombre soy. Eso es lo que me tortura. Soy indigno de tu cariño. Sina, tú hasta en el obrar fuiste honrada y magnánima. Hablaste con tu madre y le dijiste que te casarías conmigo y con nadie más, y cumpliste tu palabra, porque en ti palabra y obra van juntas. Pero en mí, cuando era cosa de orar, ¿sabes, Sinochka, que ni siquiera comprendí entonces lo que tú sacrificabas casándote conmigo? No comprendía siquiera que, casándote conmigo, quizá te morirías de hambre, si ni siquiera se me pasó por la cabeza. Yo solo pensaba en que te casabas conmigo, con un gran poeta, es decir, con un futuro gran poeta. Y no quería entender los motivos que aducías al pedirme que se aplazara la boda. Te atormenté, te tiranicé, te hice reproches, te denigré, y por último, llegué al extremo de amenazarte en aquella carta. No me porté solo como un canalla entonces, sino como un sabandija. Oh, cómo me debiste despreciar. Sí, está bien que me muera, está bien que no te hayas casado conmigo. No hubiera comprendido tu sacrificio, te hubiera hecho la vida imposible, te hubiera atormentado por causas de nuestra pobreza. ¿Y qué digo? Tal vez hubiera llegado a odiarte como un obstáculo en mi vida. Ahora es mejor. Ahora al menos mis lágrimas amargas me han lavado el corazón. Ay, Sinochka, quiéreme un poquito, como antes me querías, aunque esta sea la última hora. Bien sé que no soy digno de tu cariño, pero, oh ángel mío. Durante toda esta plática, Sina también estuvo sollozando y trató de cortarle la palabra más de una vez, pero él no la escuchaba, aguijoneado por el deseo de decirlo todo, y seguía hablando, aunque con esfuerzo, ahogándose, con voz ronca y entrecortada. Si no me hubieras conocido, si no me hubieras querido, ahora no estarías como estás, dijo Sina. Ay, ¿por qué nos conocimos? ¿Por qué? No, amor mío, no te hagas reproches porque voy a morir, prosiguió el enfermo. Yo tengo la culpa de todo. Cuánta vanidad ha habido en todo ello, cuánto romanticismo. ¿Te han contado en detalle mi estúpida historia, Sina? Mira, hubo aquí el año antepasado un preso, procesado en una causa criminal, un malhechor y asesino, pero cuando llegó la hora de la pena resultó ser un hombre pusilánime. Sabiendo que a un enfermo no se le impone el castigo, se agenció un poco de vino, puso en él tabaco y se lo bebió. Le sobrevino un vómito tal, mezclado con sangre, y duró tanto tiempo que le dañó los pulmones. Lo llevaron a la enfermería y al cabo de algunos meses murió de tisis galopante. Pues bien, amor mío, yo me acordé de ese preso el mismo día que, bueno, ya sabes, después de lo de la carta, y también decidí matarme. Pero a ver, piensa, ¿por qué escogí la tisis?
¿Por qué no colgarme o ahogarme? ¿Le tenía miedo a una muerte rápida? Tal vez fuera eso, pero no sé por qué sospecho, Sinochka, que también ahí anduvieron tonterías románticas. De todos modos, se me ocurrió entonces una idea. Qué hermoso sería estar en la cama muriendo de tisis, mientras tú estarías con el alma en un hilo, sufriendo porque me habrías llevado hasta ese estado. Tú misma vendrías a confesarme tu culpa, te arrodillarías ante mí, yo te perdonaría, muriendo en tus brazos. Estúpido, Sinochka, estúpido, ¿verdad? No recuerdes eso, dijo Sina, no digas eso. Tú no eres así. Es mejor que recordemos otra cosa, lo nuestro, que fue tan hermoso y tan feliz. Me es penoso, amor mío, por eso hablo de ello. Hace 1 año y medio que no te veo, es como si desnudara mi alma ante ti. Desde entonces, durante todo este tiempo, he estado enteramente solo y creo que no ha habido un momento en que no haya pensado en ti. Ángel mío de mi alma. ¿Y sabes, Sinochka, cuánto hubiera querido hacer algo meritorio para que cambiaras tu concepto de mí? Hasta hace poco no creía que iba a morirme, porque la dolencia no me abatió de repente, y durante mucho tiempo he estado yendo y viniendo con el pecho enfermo, y cuántas conjeturas ridículas he hecho. Soñaba, por ejemplo, que llegaba a ser de repente un grandísimo poeta, que imprimía en Notas de la Patria un poema sin par en el mundo. Pensaba verter en él todos mis sentimientos, toda mi alma, de modo que, donde quiera que tú estuvieras, yo estaría siempre contigo. Haría que me recordaras continuamente con mis poesías, y mi mejor sueño era que por fin reflexionarías y dirías, no, no es tan malo como yo creía. Estúpido, Sinochka, estúpido, ¿verdad? No, no, Vasia, no, dijo Sina, cayendo sobre el pecho del enfermo y besándole las manos. Y qué celoso he estado de ti durante todo este tiempo. Creo que me hubiera muerto si hubiera oído decir que te casabas. Mandaba que no te quitaran los ojos de encima, que te vigilaran, que te espiaran. Esta es la que iba y venía, y señaló con un gesto a su madre. Porque tú no querías a Mozgliakov, ¿verdad, Sinochka? Ay, ángel mío, ¿te acordarás de mí cuando me muera? Sé que te acordarás, pero pasarán los años, el corazón se endurecerá, llegará el frío, el invierno, el alma, y me olvidarás, Sinochka. No, no, nunca, ni me casaré tampoco. Tú eres el primero y lo serás siempre. Todo muere, Sinochka, todo, hasta los recuerdos. También mueren nuestros nobles sentimientos. A ocupar su puesto viene el buen sentido. ¿De qué sirve quejarse? Aprovéchate de la vida, Sina. Vive larga y felizmente. Quiere a otro, si puedes querer, porque de nada vale querer a un muerto. Pero por lo menos acuérdate de mí, aunque solo sea de tarde en tarde. No recuerdes lo malo, perdona lo malo, porque también en nuestro amor hubo algo bueno, Sinochka, o días dorados que ya no volverán. Escucha, ángel mío, siempre le he tenido cariño al atardecer, a la puesta de sol. Recuérdame a veces a esa hora. Ah, no, no. ¿Por qué morir? Cuánto quisiera ahora volver a vivir. Recuerda, amor mío, recuerda. Recuerda ese tiempo. Era la primavera, el sol brillaba, esplendoroso, brotaban las flores, y en torno nuestro había un aire de fiesta. Y ahora, mira, mira. Y el pobre señalaba con una mano enflaquecida la mugrienta ventana cubierta de escarcha. Luego cogió las manos de Sina, las apretó contra sus propios ojos y comenzó a sollozar amargamente. Los sollozos casi destrozaban su pecho consumido. Todo el día estuvo sufriendo, añorando y llorando. Sina le consolaba en lo posible, pero su propio espíritu estaba en angustia mortal. Le decía que no le olvidaría y que nunca amaría a nadie como a él le amaba. Él la creía, sonreía, le besaba las manos, pero los recuerdos del pasado servían solo para atenazarle y atormentarle el alma. Así transcurrió el día. Entretanto, María Alexandrovna, alarmada, mandó 10 veces por Sina. Le rogó que volviera a casa y que no acabara por desacreditarse del todo en la opinión pública. Por último, cuando ya oscurecía, decidió ir ella misma en busca de su hija. La llamó a un cuarto vecino y casi de rodillas le pidió que no traspasara su corazón con este último y mortífero puñal. Sina salió a verla sintiéndose enferma, le ardía la cabeza. Escuchó a su madre sin entenderla.
María Alexandrovna se fue por fin desesperada, porque Zina se había propuesto pasar la noche en casa del moribundo y durante toda ella no se apartó un instante de la cama de éste. El enfermo empeoraba por momentos. Llegó un nuevo día, pero ya sin esperanza de que el paciente lo sobreviviera. La anciana madre estaba como loca, iba de un lado para otro como si no comprendiera nada. Daba al hijo medicinas que él no quería tomar. La agonía del joven duró largo tiempo, ya no podía hablar y de su pecho brotaban solo sonidos roncos e inconexos. Hasta el último momento estuvo mirando continuamente a Zina, buscándola con los ojos, y cuando en ellos empezó a apagarse la luz, siguió buscando con mano tentativa e incierta la mano de ella para apretarla. Entretanto transcurría el corto día invernal, y cuando finalmente el postrer rayo del sol declinante pintó de oro el único ventanuco de la exigua habitación, todo él cubierto de escarcha, el alma del paciente, abandonando el agotado cuerpo, voló en pos de ese rayo. La vieja madre, al ver por fin ante sí el cadáver de su adorado Vasia, entrecruzó las manos, lanzó un grito y cayó sobre el pecho del muerto. «Tú, víbora, has sido su perdición», gritó a Zina en su desesperación. «Tú, maldita cizañera, tú, malvada, eres la que le has matado». Pero Zina ya no oía nada, estaba de pie junto al muerto, como enajenada. Al cabo se inclinó sobre él, hizo la señal de la cruz, le besó y salió maquinalmente de la habitación. Le quemaban los ojos y le daba vueltas la cabeza. Las penosas vicisitudes que había presenciado y las 2 noches en que apenas había dormido casi la privaron de juicio. Sentía vagamente que todo su pasado se desgajaba, por así decirlo, de su corazón y que empezaba una nueva vida, tenebrosa y amenazadora, pero no había andado 10 pasos cuando Mozgliakov se presentó ante ella como brotado de la tierra. Por lo visto había estado esperándola de intento en ese sitio. «Zinaida Afanasievna», murmuró en tono medroso, mirando rápidamente a su alrededor, porque todavía hacía bastante luz. «Zinaida Afanasievna, soy, por supuesto, un asno. O si usted prefiere, ya no soy un asno, porque al fin y al cabo, como usted ha visto, me porté honradamente. Pero de todos modos, siento haber sido un asno. Parece que no atino, Zinaida Afanasievna, pero perdone usted, hay varios motivos para ello». Zina le miró casi inconscientemente y continuó andando en silencio. Como la alta acera de madera no era bastante ancha para que caminaran los dos juntos y Zina no le dejaba sitio, Pavel Alexandrovich abandonó la acera y a lo largo de ella corría junto a la joven, sin apartar los ojos de su rostro. «Zinaida Afanasievna», prosiguió, «he recapacitado y, si usted quiere, estoy dispuesto a renovar mi oferta. Estoy incluso dispuesto a olvidarlo todo, Zinaida Afanasievna, todo este sórdido asunto, dispuesto a perdonar, pero con una condición, que mientras estemos aquí todo debe permanecer en secreto. Usted se marchará de aquí cuanto antes y yo la seguiré sin que nadie se entere. Nos casamos en algún lugar remoto para que nadie nos vea y seguidamente nos vamos a Petersburgo, en silla de posta, por lo que debiera usted llevar solo un maletín. ¿De acuerdo, Zinaida Afanasievna? Dígamelo enseguida, no puedo esperar, nos pueden ver juntos». Zina no respondió, se limitó a mirar a Mozgliakov, pero de tal manera que él lo comprendió todo en el acto. Se quitó el sombrero, se inclinó y desapareció por la primera bocacalle. «¿Cómo?», pensaba, «anteayer por la tarde, tanto despliegue de sentimientos y tanto culparse a sí misma. Está visto que cambia de un día para otro». Y mientras tanto en Mordassov se sucedían los acontecimientos, entre ellos uno trágico. El príncipe, conducido al hotel por Mozgliakov, cayó enfermo esa misma noche y enfermo de gravedad. Los vecinos de Mordassov se enteraron de ello a la mañana siguiente. Kalist Stanislavich casi no se apartaba de la cabecera del enfermo. A la tarde se celebró una consulta de todos los médicos de Mordassov, a quienes se mandaron invitaciones en latín, pero, a pesar del latín, el príncipe había perdido ya el juicio, desvariaba, pedía a Kalist Stanislavich que le cantara una romanza, hablaba de pelucas, a veces parecía asustarse de algo y gritaba. Los médicos acordaron que,
a resultas de la hospitalidad mordasoviana, el príncipe padecía de una inflamación de estómago que se había extendido, probablemente en el camino, a la cabeza. No rechazaron la posibilidad de un trastorno moral. Llegaron a la conclusión de que, desde tiempo atrás, el príncipe estaba predispuesto a la muerte y por lo tanto moriría sin remedio. En esto último no se equivocaron, pues el pobre anciano murió en el hospital 3 días después, a última hora de la tarde. Esto afectó muchísimo a las gentes de Mordasov. Nadie esperaba que el asunto tomara un giro tan grave. Acudieron en tropel al hotel donde yacía el cadáver, reflexionaron y deliberaron, menearon la cabeza y acabaron condenando con severidad a las asesinas del infeliz príncipe, dando a entender, por supuesto, que se trataba de María Alexandrovna y su hija. Todos pensaban que esta historia, por lo escandalosa, llegaría quizás a comarcas remotas, y cavilaban sobre toda suerte de posibles consecuencias. Durante todo este tiempo Mozgliakov estuvo en constante bulle-bulle, yendo de un lado para otro, hasta que la cabeza acabó dándole vueltas. En ese estado de ánimo estaba cuando se vio con Zina. Bien mirado, su situación era peliaguda. Él mismo había llevado al príncipe a la ciudad, él mismo le había trasladado al hotel, y ahora no sabía qué hacer con el difunto, cómo y dónde darle sepultura, a quién informar de lo ocurrido. ¿Debía conducir el cadáver a Duanovo? Por añadidura, se consideraba a sí mismo como sobrino. Se estremecía de pensar que le culparan de la muerte del respetable anciano. Quizás el asunto tenga repercusiones en la alta sociedad de Petersburgo, pensaba con un escalofrío. De las gentes de Mordasov era inútil esperar consejo alguno. Todos se asustaron repentinamente de algo. Se apartaron del cadáver y dejaron a Mozgliakov en una soledad tenebrosa. Mas de repente, la escena cambió por completo. Al día siguiente, por la mañana temprano, llegó un viajero a la ciudad. Todo Mordasov empezó a hablar del visitante, pero furtivamente, en voz baja, mirándole por todas las ventanas y resquicios cuando iba por la calle mayor a casa del gobernador. Hasta el mismo Piotr Mikhailovich pareció intimidarse un tanto y no sabía cómo conducirse con el recién venido. Este era el conocido príncipe Shepetilov, pariente del difunto, hombre aún relativamente joven, de 35 años, con charreteras trenzadas de coronel. La vista de estas charreteras produjo en todos los funcionarios un pavor nada común. El jefe de policía, por ejemplo, perdió la cabeza, aunque por supuesto solo en lo moral, ya que en lo físico bien presente estaba, aunque con una cara bastante larga. Pronto se supo que el príncipe Shepetilov venía de Petersburgo y de paso se había detenido en Duanovo. No habiendo encontrado a nadie en Duanovo, voló en pos de su tío a Mordasov, donde, como un rayo, cayó sobre él la noticia de la muerte del anciano, acompañada de toda clase de rumores acerca de las circunstancias de su muerte. Hasta Piotr Mikhailovich se aturdió un poco al darle las explicaciones necesarias, ya que todo el mundo en Mordasov parecía en cierta medida culpable. Además, el viajero tenía una cara severa y descontenta, aunque parecería imposible que estuviera descontento con la herencia que iba a recibir. Enseguida, él mismo, personalmente, se encargó de todo. Mozgliakov, avergonzado, escurrió el bulto tan pronto como se presentó el auténtico, y no solo pretendido, sobrino, y desapareció sin dejar rastro. Quedó decidido conducir el cadáver al monasterio, donde había de tener lugar el funeral. El visitante daba todas sus instrucciones en tono lacónico, seco y severo, pero con tacto y decoro. Al día siguiente, la ciudad entera fue al monasterio para asistir al funeral. Entre las damas cundió el rumor absurdo de que María Alexandrovna se presentaría en la iglesia y que, de rodillas ante el ataúd, pediría en voz alta perdón y que todo ello sería según manda la ley. Ni qué decir tiene que el rumor era ridículo y que María Alexandrovna no apareció por la iglesia. Hemos olvidado decir que tan pronto como Zina volvió a casa, su madre determinó mudarse esa misma noche a la casa de campo, puesto que era imposible quedarse más tiempo en la ciudad. Desde su rincón escuchó con avidez los rumores que corrían por la ciudad, mandó a buscar noticias acerca del visitante y durante todo ese tiempo estuvo febril.
El camino del monasterio a Duanovo pasaba a menos de una versta de las ventanas de su casa, y así pues, María Alexandrovna pudo observar cómodamente el largo cortejo que se desplazaba del monasterio a Duanovo después del funeral. El cadáver iba en un alto coche fúnebre y tras él marchaba una larga hilera de carruajes que acompañaron al difunto hasta llegar al cruce que conducía a la ciudad. Y durante largo rato se vio, contrastando con el campo blanco de nieve, el negro perfil de ese lúgubre carruaje que rodaba en silencio con el decoro debido. Pero María Alexandrovna no pudo mirarlo mucho rato y se apartó de la ventana. Al cabo de 8 días se trasladó a Moscú con su hija y su marido. Un mes más tarde se supo en Mordasov que la casa de la ciudad y la propiedad rural de María Alexandrovna habían sido vendidas. Así pues, Mordasov perdió para siempre a esa dama tan comilfot. Tampoco esto se pudo arreglar sin dar pasto a la maledicencia. Se aseguraba, por ejemplo, que la venta de la finca del campo incluían a Afanasy Matveich. Pasó un año, luego otro, y casi se olvidó por completo a María Alexandrovna. Así, es la vida. Sin embargo, se decía que había comprado otra casa de campo y que se había trasladado a otra capital de provincia, en la que, por supuesto, ya tenía todo el mundo en un puño, que Zina no se había casado todavía, que Afanasy Matveich, pero no había por qué repetir tales rumores. Nada de esto tiene visos de verdad. Han pasado 3 años desde que escribí el último renglón de la primera parte de los Anales de Mordasov, y quién iba a pensar que tendría que abrir de nuevo el manuscrito para añadir una noticia más a mi narrativa. Manos a la obra. Empezaré por Pavel Alexandrovich Mozgliakov. Cuando desapareció de Mordasov, fue directamente a Petersburgo, donde obtuvo oportunamente el puesto de la administración que hacía tiempo le habían prometido. Pronto olvidó todos los acontecimientos de Mordasov. Entró en el torbellino de la vida mundana en la isla Vasilievsky y en el puerto de Galerna. Disfrutó de la vida, hizo la corte a las damas, estuvo a la altura de su tiempo, se enamoró, hizo una propuesta de matrimonio y fue rechazado una vez más, y no resignándose al rechazo, por la frivolidad de su carácter y por no estar con los brazos cruzados, se agenció un puesto en una expedición que iba a una de las comarcas más remotas de nuestra inmensa patria para inspeccionar algo o para algún otro fin, no sé de cierto. La expedición atravesó sin contratiempo bosques y desiertos y por fin, tras largo viaje, se presentó ante el general, gobernador de esa remotísima comarca. Este era un general alto, delgado y severo, un viejo militar, cubierto de heridas recibidas en varias campañas, con 2 estrellas y una cruz blanca al cuello. Recibió a la expedición con dignidad y decoro e invitó a todos los funcionarios que la componían a un baile en su casa que se daba precisamente esa noche para celebrar el día del santo de su esposa. Pavel Alexandrovich quedó muy contento de la invitación. Se puso su traje de Petersburgo, con el que pensaba causar gran impresión, y entró con desenvoltura en el gran salón, aunque pronto quedó algo cohibido al ver la gran cantidad de charreteras trenzadas y gruesas y de uniformes con estrellas de altos funcionarios. Fue necesario cumplimentar a la esposa del general gobernador, de quien ya había oído decir que era joven y muy hermosa. Se acercó a ella con aire jactancioso y de repente quedó estupefacto. Ante él estaba Zina, en un soberbio vestido de baile, cubierta de diamantes, orgullosa y altiva. No reconoció en absoluto a Pavel Alexandrovich. Su mirada resbaló inatenta por el rostro de él y enseguida pasó a otro. El atónito Mozgliakov se hizo a un lado y entre la multitud tropezó con un funcionario joven y tímido que parecía asustado de verse en el baile del general gobernador. Pavel Alexandrovich se dispuso en el acto a interrogarle y se enteró de cosas sumamente interesantes. Averiguó que el general gobernador se había casado 2 años antes, en ocasión de un viaje, con una joven riquísima de una familia distinguida, que la generala era terriblemente hermosa, podía incluso decirse que era una belleza de primer orden, pero que mostraba un orgullo excesivo y no bailaba más que con generales, que en ese mismo baile había un total de 9 generales, propios y ajenos, incluyéndose en tal número los consejeros de Estado en activo,
y que finalmente la generala tenía una madre que vivía con ella, y que esta madre procedía de la más alta sociedad y era muy inteligente, pero que estaba sometida por entero a la voluntad de la hija. El general, por su parte, idolatraba a su esposa y no le quitaba los ojos de encima. Mozgliakov no pudo menos de preguntar discretamente por Afanasi Matveich, pero de éste no se sabía absolutamente nada en la remota comarca. Envalentonándose un poco, Mozgliakov recorrió las salas y pronto percibió a María Alexandrovna, espléndidamente ataviada, que desplegaba un precioso abanico y hablaba animadamente con un funcionario de alta categoría. En torno a ella se apiñaban algunas damas que querían halagarla, y María Alexandrovna, por lo visto, se mostraba muy amable con todas. Mozgliakov se arriesgó a presentarse. María Alexandrovna pareció estremecerse ligeramente, pero casi al instante se repuso. Consintió amablemente en reconocer a Pavel Alexandrovich, le preguntó por amistades de Petersburgo y por qué no estaba en el extranjero. De Mordassov no dijo una palabra, como si no hubiera tal lugar en el mundo. Al cabo, después de pronunciar el nombre de cierto príncipe importante de Petersburgo y de interesarse por su salud, aunque Mozgliakov no tenía idea de quién pudiera ser, la dama se volvió imperceptiblemente a un funcionario de fragante pelo gris que por allí pasaba y al punto se olvidó por completo de Pavel Alexandrovich, que seguía ante ella. Con una sonrisa sarcástica y el sombrero en la mano, Mozgliakov volvió al salón principal. No se sabe por qué, quizá por considerarse herido en su amor propio y hasta agraviado, decidió no bailar. Su rostro no perdió en toda la noche su aspecto sombrío y abstraído, ni su mordaz sonrisa mefistofélica. Apoyóse ostentosamente en una columna. El salón, cómo no, tenía columnas, y durante todo el baile, que duró varias horas, permaneció en el mismo sitio, siguiendo a Zina con la mirada. Pero ay, todas sus mañas, todas sus posturas pintorescas, su cara de desengaño, etcétera, etcétera, todo fue en vano. Zina sencillamente no se percataba de él. Por último, furioso, con piernas que le dolían de estar tanto de pie, hambriento, ya que como enamorado y enfermo de amor no podía quedarse a cenar, volvió a su aposento, agotado y por así decirlo, derrotado. No se acostó en mucho rato, recordando lo olvidado hacía largo tiempo. A la mañana siguiente se anunció una misión especial y Mozgliakov consiguió, muy complacido, que le escogieran para ella. Su espíritu pareció refrescarse cuando salió de la ciudad. En el espacio infinito y desierto yacía la nieve como un sudario deslumbrante. A lo lejos, en la misma línea del horizonte, se percibía la mancha negra de los bosques. Volaban los briosos caballos, levantando con sus cascos un polvillo de nieve. Sonaba la campanilla. Pavel Alexandrovich se quedó pensativo. Luego se puso a fantasear y por último se quedó tranquilamente dormido. Se despertó en la tercera estación de relevo, fresco y sano, y con pensamientos de muy distinta índole.